así que ya sabéis, todos tenéis que prepararos bien, todos y todas tenéis que prepararos bien, organizar bien vuestros proyectos, vuestros planes para ir cumpliendo esas metas que tenemos que ir cumpliendo, ir mejorando como personas, ir transformándonos. Estamos en una labor que es diaria, que cada día tenemos que tener claro cómo tenemos que ir avanzando. Así que vamos a pasar a saludar. Flavia Viana, hola señor Antonio, ¿cómo reacciona el narcisista cuando es rechazado por las víctimas? Bueno, pues responde enojado, responde con la ira narcisista, muy enfadado. Dice, cuando un narcisista quiere ser tu amigo es porque no te quiere como pareja. Bueno, los narcisistas en realidad no tienen amigos, ¿eh? Los narcisistas tienen a gente a la que manipulan, que les sirven de instrumentos. Si te eligen exactamente como amigo, posiblemente es que no te quieran como pareja. Eso ocurre también en las relaciones normales, ¿no? Que muchas veces se da el equívoco de personas que tienen una breve relación con otra persona creyendo que es algo más estable, más fijo, y después se dan cuenta que en realidad lo que esa otra persona lo único que buscaba realmente era amistad o era un breve contacto, ¿no? En ese sentido es lo mismo que una relación cualquiera. Ellen 89, saludos, doctor Antonio de Vicente desde Los Ángeles, California, gracias por sus vídeos y enseñanzas. M, buenos días. Mabel C, hola Antonio desde Buenos Aires, los saludo. Irachi, hola, saludos, don Antonio. CC, buenas noches. Perla Gil, buenas noches, don Antonio y chat. Suri, hola, buenos días. Lidia Hernández García, buenas noches. Eller, buenas noches. Irene Valenzuela, hola, buenas noches. Laura Jorritma, buenos días o noches para todos. Saludos desde Holanda. Verónica Rifo, hola, buenas noches, acá en Argentina, la 1:29. M, soy Monse, buenos días a todos, fiel seguidora desde hace unos meses. Muchas gracias, Monse, por estar ahí. Cada día nos vamos reuniendo más personas en torno a este chat. Adi Azul Damián, buenas noches, México, 10:30 PM, martes. Ellen 89, qué bien se mira con su camisa y sus lentes, doctor, con todo respeto. Muchas gracias, Ellen. Bueno, la verdad es que estuve buscando las gafas verdes porque el otro día tenía otra polera, otra camisa verde, pero iba con las gafas fucsia o granate, no sé qué color es este. Y dije, bueno, hay que ir un poquitín más conjuntado, así que busqué las verdes que las tenía por ahí perdidas en algún sitio hasta que las encontré. Ana Pichardo, buenas, señor Vicente, ya lo estaba esperando, me alegra verle de nuevo. Dígame, por favor, qué hago con mi hija, que tiene forma narcisista con sus hijos y conmigo. Aconséjeme, por favor. Bueno, tú poco puedes hacer, ¿no? Porque cambiar a un narcisista, la verdad es que es una tarea imposible. Los narcisistas no cambian. Lo único que puedes hacer es respecto a ti misma, es ponerle límites. Respecto a sus hijos, pues bueno, puedes hablar con ella, pero siempre con prudencia respecto a cómo trata a sus hijos o qué tipo de relaciones tiene. Es que depende un poco del grado de narcisismo que tenga, depende de si es que en realidad es narcisista, ¿no? Porque a veces es que simplemente es autoritaria o es manipuladora, pero de todas formas uno puede probar a hablar con cariño, con asertividad, con tranquilidad, respetando a la otra persona y explicarle un poco esas conductas que te resultan dolorosas, que te molestan, esas conductas que ves, y esperar a ver qué hace la otra persona, si realmente acepta eso que tú le propones o simplemente reacciona en contra, ¿no? Si de verdad es narcisista, si tiene ese trastorno, va a ser muy difícil que pueda cambiar nada, ¿no? Lo único que tú puedes hacer es alejarte un poco de ella o incluso, o si no te alejas, ponerle ciertos límites o aplicar la técnica de la piedra gris de la que tantas veces hemos hablado, ¿no? Respecto a sus hijos es muy difícil que puedas hacer nada porque es ella quien decide cómo lleva esa relación, cómo trata con sus hijos, ¿no? Pero bueno, siempre cabe esa opción de hablar y ver si hablando puedes hacer que ella se haga consciente. A veces uno actúa eso, es manipulador,
porque ha aprendido eso de su familia y lo hace de una forma inconsciente, no se da cuenta de que realmente está manipulando a la otra persona. Adelaida Zuluaga, buenos días, Vicente y todos. Ayer vi al narcisista, se comportó normal, me preguntó cómo me iba en el trabajo, él siempre con una sonrisa pero normal, llevo 6 semanas de contacto cero, es una estrategia. Bueno, si ayer viste al narcisista y estuviste hablando con él, entonces no estás haciendo bien el contacto cero, porque el contacto cero significa no entrar en contacto. Ahora, que el narcisista llega normal, llega sonriente, por supuesto que es una estrategia, lo está haciendo para aproximarte a ti, no sé, en este caso, supongo por lo que dices, que eres tú quien se ha alejado de él está probando de esta manera suave a acercarse a ti, a aproximarse a ti, te conoce bien, sabe dónde tiene en qué resortes tiene que presionar para controlarte. De hecho, tú ya tienes dudas, te estás preguntando si es una estrategia, o es que realmente él ha cambiado, o es que realmente él es otra persona. Los narcisistas no cambian, no son otras personas, no mejoran. Por eso yo creo que si vas a aplicar el contacto cero, debes aplicarlo bien, debes no entrar en contacto con el narcisista, alejarte de él todo lo posible, no encontrarte con él, evitar los sitios en donde puedas encontrarte con él. Paula, buenos días, con el cafetito, por supuesto, aquí estamos con nuestro café. Adelaida Zuluaga es verde musgo y le queda muy bien, está muy guapo, muchas gracias. HGM, buenas noches, doctor Vicente, hola, buenas noches. Alma Avilés Santibáñez. Hola desde Cuernavaca, Morelos, aquí todavía es martes, 10:35 de la noche. Ana Pichardo, gracias, muchas gracias, ella lo manipula todo. Silvia Amor, hola Silvia, hola, buenas noches, doctor Antonio de Vicente, saludos desde Argentina. Hacía ya una temporada que no te veíamos por aquí. Bueno, vamos a aprovechar ahora el momento, en primer lugar, comentaros que ya ha salido el formato en tapa blanda del libro. Vamos a ver aquí cómo podemos, yo creo que es esta imagen, sí, ahí está, aquí lo tenéis, cómo se lo explico al corazón. Cómo salir de una relación tóxica. En realidad es cómo recuperarse después de una relación tóxica. Aquí explicamos todo el proceso que ocurre después de este tipo de relaciones, qué es la dependencia emocional, explicado brevemente, porque tenemos un libro completo dedicado a ese tema para las personas que estén interesados en profundizar más. Aquí explicamos brevemente qué es la dependencia emocional. Explicamos también brevemente qué es realizar un duelo, por qué debemos realizar un duelo cuando se termina una relación, por qué tenemos que hacer esos pasos que se recomiendan cuando fallece un familiar muy querido o cuando perdemos a una persona a la que amamos. Es un proceso de alejamiento, el duelo. Es un proceso en el que cortamos, en el que cerramos definitivamente heridas, cerramos puertas. Eso es lo que es un proceso de duelo. Explicamos cuáles son las fases del proceso de duelo, cómo se debe hacer y por qué se debe hacer cuando uno se aleja de una persona narcisista, bien sea porque esa persona te ha descartado a ti o bien sea porque tú te has alejado de ella. Y después indicamos toda una serie de consejos para reconstruir tu vida, cómo tienes que volver a organizar tu vida, cómo tienes que volver a crear tus relaciones sociales, cómo tienes que volver a crear a tus amigos, recuperar algunos familiares o amigos que has perdido, pero sobre todo que no tengan ninguna relación con el narcisista, cómo debes fortalecer tu situación económica, cómo debes fortalecer tu situación emocional. Todo eso lo explicamos en este libro, Cómo se lo explico al corazón. Y le hemos puesto ese título porque muchas veces cuando una persona o bien es descartada o bien se aleja del narcisista, siempre en la cabeza opina cosas diferentes del corazón. El corazón muchas veces por esa dependencia emocional tiende a buscar de nuevo al narcisista, a vigilarlo, a saber de él, a preocuparse de si tiene o no tiene otra relación nueva, cómo le va en la vida. Eso es lo que quiere el corazón, mientras que la mente es más fría, más analítica y nos está diciendo aplica el contacto cero, no sepas nada de él. Por eso el título es Cómo la mente le explica al corazón lo que tiene que hacer, cómo le explica esos pasos que tiene que dar.
Este libro ha salido a partir de ayer, estaba ya a la venta en tapa blanda, desde el lunes estaba en formato ebook, sabéis que lo tenéis en Amazon y que simplemente entrando en la página de Amazon, en el buscador escribís Antonio de Vicente y os lleva a la página donde tenemos el resto de nuestros libros, que como sabéis tenemos cómo reconocer a un narcisista, donde explica cómo los síntomas que tienen los narcisistas, explica el origen del narcisismo, cómo diferenciar el narcisismo de otros trastornos, la dependencia emocional de la que hablábamos antes, cuando queréis profundizar en este tema, cuando estáis preocupados sobre si tenéis o no tenéis dependencia emocional, aquí indicamos las características que tiene ese trastorno y cómo poder salir de él también. La madre narcisista, un caso muy peculiar de narcisismo que causa tanto daño a sus hijos, a la familia, que después arrastran a lo largo de su vida. Aquí explicamos todo eso, cómo poder salir incluso de adultos de esas situaciones de dependencia. La piedra gris, esa técnica que acabamos de mencionar para cuando tienes que convivir obligatoriamente con un narcisista, cuando tienes, por ejemplo, como esta abuela o madre que tiene que convivir con su hija y con sus nietos, en donde la madre es la que está actuando de forma narcisista, cómo tiene que relacionarse con ella si decide aplicar la piedra gris, y la técnica definitiva para alejarse del narcisista, para romper con el narcisista, el contacto cero. Aquí explicamos también todo el proceso del contacto cero bien realizado, explicamos qué es lo que ocurre con el narcisista cuando la persona se aleja, qué pasos tiene que dar para que el contacto cero le funcione bien. Bueno, todos estos libros los podéis encontrar en Antonio de Vicente, en la página de Amazon. Si estáis en Europa, en España, Europa, y deseáis que os lo mande dedicado, podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com y os lo enviamos. Ahora el precio ha subido porque, bueno, nos ha subido Amazon el precio de todo el proceso de edición. Ahora el precio es de 11 euros o 10,99 me parece. Bueno, para la venta directa es de 11 euros cada libro. Eso va con gastos de envío incluidos, o sea que cualquier persona que quiera tener el libro dedicado y que se lo mandemos nosotros directamente para no tener que comprárselo a Amazon, puede dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com. Bueno, seguimos con los saludos. Estábamos... Jorge Fabián Fiore Caballero, buenas noches. ¿Los narcisistas son todos infieles o hay excepciones? Bueno, en general, es que decir todos es mucho, ¿no? Porque puede haber un narcisista que no sea infiel, pero bueno, en general el narcisista es infiel y lo es por una razón, porque es que constantemente, como es una persona tan insegura, una persona con una autoestima tan baja, constantemente tiene que estar poniéndose a prueba, y uno de los campos en los que más le gusta o el que más refuerzo le da es en el campo amoroso, ¿no? Siempre quiere constatar que sigue siendo un buen conquistador, quiere saber que puede seguir controlando a otras personas, que no simplemente ya a esa persona a su pareja con la que está, la tiene controlada, puede creer que simplemente eso ya está hecho y que él está perdiendo cualidades o que las cualidades solo le alcanzaron para conquistar a esa persona, con lo cual esa inseguridad le provoca estar constantemente poniéndose a prueba tratando de conquistar a otras personas. Por eso en general los narcisistas son infieles, aparte de que tampoco aman a la persona con la que están, entonces no les cuesta nada el ser infieles porque sus compromisos no son reales. Para él no existen los compromisos, para él las únicas reglas son las que él aplica, y en un momento determinado puede decir que prefiere estar con otra persona o que quiere probar con otra persona a ver qué tal le va, y lo hace sin ningún problema y sin ninguna preocupación. Gloria Cuellar, buenos días, don Vicente, un día más de libertad, un saludo para todos. Enhorabuena, Gloria, ahora con mucha fuerza para reconstruir tu vida, para recuperar tu autoestima. Recuerda que es un trabajo de cada día, es un trabajo que tenemos que ir avanzando poco a poco, ir consiguiendo nuestra confianza, ir dedicándonos a esas aficiones que tenemos, ir en la medida en que uno va cuidándose, uno va haciendo esas cosas que le gustan, uno va mimándose a sí mismo, uno va ganando en autoestima. Lorda Pou, buenos días, doctor, a todos desde Barcelona. Mirta Palomeque, buenas noches, don Antonio, desde Tucumán, Argentina, gracias por sus enseñanzas, lo quiero.
Y muchas gracias. Irene Valenzuela, mi esposo es narcisista y cuando se enoja conmigo dura semanas sin hablarme, a pesar de que el culpable es él. Ahora, si trato de aplicarle piedra gris y no le hablo yo, no sé si está bien o mal. Bueno, lo que ocurre es que la técnica de la piedra gris hay que tener cuidado con ella porque no es una piedra, o sea, no es una técnica para aplicar de forma permanente, porque uno no puede estar en esa situación. La piedra gris exige una frialdad emocional total, exige prácticamente convertirse en un vegetal o en una piedra, ¿no? En no reaccionar ante nada. Y claro, eso no solo afecta al narcisista, no solo te permite coger distancia con el narcisista, sino que también te afecta a ti. Entonces, es una técnica que se puede mantener durante un tiempo breve o también se puede usar cuando uno no tiene un contacto directo con el narcisista. Por ejemplo, cuando una persona está separada pero tienen hijos de por medio y tiene que encontrarse con el narcisista de vez en cuando. Realmente solo está aplicando la técnica cada vez que se encuentra con el narcisista. Mientras no está con él no aplica la técnica, con lo cual no le afecta tanto. O también cuando una persona está preparándose para aplicar el contacto cero, entonces aplica la piedra gris durante un tiempo, que puede ser unas semanas, 2 meses, un tiempo breve, sabiendo que después va a terminar y va a alejarse del narcisista. Pero convivir de forma permanente, aplicando la técnica de la piedra gris, no es correcto porque al final te termina afectando a ti. El hecho de que cuando se enoja contigo que dure semanas, bueno, eso es una de las técnicas típicas de lo que se conoce como la ley del hielo, que lo que hacen es tratar de que tú te sientas culpable, de que tú empieces lo que tú dices, que el culpable es él, pero al final terminas sintiéndote tú culpable porque piensas que él actúa de esa manera por algo que tú has hecho, ¿no? En tu caso parece que lo tienes claro, ¿no? Que el culpable es esa persona y que no estás dispuesta a aceptar ese tipo de cosas, ¿no? De todas formas, si tienes una relación con una persona narcisista, lo que uno se tiene que plantear es si merece la pena continuar con esa relación. No quiero decir que la tengas que cortar de forma inmediata, pero uno siempre tiene que estar evaluando esas situaciones y dándose cuenta si, con tranquilidad, con calma, dándose cuenta si uno realmente es feliz, si ese es el proyecto de su vida. Yo siempre digo que la pregunta que uno debe hacerse es pensar o responderse a si dentro de 20 años tú quieres seguir con esa misma persona. Si la respuesta es que no, que tú no te imaginas dentro de 20 años seguir viviendo con esa persona, en realidad tienes que ponerte en marcha y tienes que buscar la manera de salir de ahí. Porque si uno está de relación, de pareja, con una persona con la que no quiere estar toda su vida, por lo menos ahora mismo, o sea, si uno está pensando que esa persona no es con lo que había soñado, si esa persona no es la que se había imaginado uno para que fuera su pareja, realmente eso tiene pocas perspectivas de desarrollo, aparte de estar uno malviviendo, sufriendo, pasando la vida. Y el problema es que la vida se pasa. El problema es que los años van transcurriendo y uno lo está perdiendo. La vida es para disfrutarla, la vida es para amar, la vida es para estar en unas relaciones sanas, para estar en unas relaciones en las que uno disfrute. Y cada día que pasa en esa situación en la que uno no está disfrutando de la vida, en la que uno no está aprovechando, sacando el máximo rendimiento, son días que se pierden. Hay que tener la idea muy clara de que en esta vida tenemos los días contados. Cada uno tenemos asignados un número determinado de días. Uno tendrá 8.000, el otro tendrá, cantidades así aleatorias, sin idea de cuánto representa, ¿no? Pero cada uno tiene asignados sus días. Y cada día que pierdes es lo mismo que si, imagínate que tienes billetes. Vamos a poner billetes de $10. Pues cada día que pasa es un billete de $10 que tú estás tirando. Si tú lo disfrutas, si tú vas al cine, no te importará una buena película, no te importará pagar esos $10. Si vas a un buen restaurante y comes bien y te gusta y lo disfrutas, no te importará pagar $10. Ahora, si vas a un cine donde echan una película horrible, te dolerá haber gastado esos $10. Si tiras el billete al aire, te dolerá haber malgastado esos $10. Con el tiempo ocurre lo mismo, los días van pasando, los días van transcurriendo y no podemos estar en relaciones, en situaciones. Si tienes un trabajo en el que no eres feliz, en el que te sientes mal,
No estoy diciendo, por supuesto, que deba romper con todo de forma inmediata, pero sí que uno tiene que planteárselo, sí que uno tiene que hacer una revisión de su propia vida, tiene que pensar cómo van transcurriendo las cosas y tiene que decir, a ver, ¿cómo puedo hacer yo para cambiar esto? ¿Cómo puedo hacer yo para ser feliz? ¿Cómo puedo hacer yo para darle vuelta a la situación? El trabajo no me agrada, bueno, pues tendré que buscar otra alternativa, tendré que buscar algo que sí me agrade. Lo primero es conocerse uno a sí mismo. Siempre decimos el primer paso de todo el cambio, de toda la transformación, es la introspección, es llegar a conocerse uno a sí mismo para saber realmente qué es lo que quiere y saber a dónde quiere ir. Ahora, una vez que ya tenemos claro qué es lo que nos gusta, o al menos una idea aproximada de qué nos gustaría hacer, no, pues a mí me gustaría trabajar en algo social, en algo relacionado con otras personas, de ayudar a otras personas. No, a mí me gustaría más trabajar en el ámbito financiero, a mí me gustaría más trabajar en el ámbito médico. Ya no digo si de enfermera, de doctora, eso depende un poco de cada persona, de la formación que tenga, pero en ese campo, en ese ámbito, pues entonces lo que tendré que hacer, si yo no estoy en ese campo, es empezar a prepararme. Tendré que empezar a estudiar, tendré que empezar a buscar un trabajo en algo relacionado con eso, tendré que ir dando los pasos necesarios, pero eso solo lo puedo hacer cuando sé a dónde quiero ir y después analizo qué pasos tengo que ir dando para llegar a ese objetivo que quiero. Por eso todas las semanas cuando empezamos yo os digo, tenéis planificada la semana, sabéis a dónde vais, sabéis los pasos que tenéis que dar, porque la vida ya os digo que es un tiempo limitado y que cada día tenemos que ir aprovechándolo para caminar en esa dirección que queremos. No hay que rasgarse las vestiduras ni lamentarse por el tiempo que hemos perdido. El tiempo que hemos perdido ya está perdido. Ya no tenemos nada que hacer ni lo podemos recuperar. Pero lo que sí podemos hacer es administrar el tiempo que nos queda por delante. Programarnos e ir cambiando, ir buscando en la vida esas cosas que nosotros deseamos conseguir. Así que por eso os digo que lo importante es saber hacia dónde va uno, orientarse, y lo que uno no puede, volviendo al tema que hablábamos antes, lo que uno no puede es estar en una relación en la que no quiere estar. Eso es lo que uno tiene que plantearse. Si realmente cree que esa relación puede mejorar, que esa relación puede, no sé, que puede hablar con su pareja, a lo mejor no es un trastorno narcisista, a lo mejor simplemente es que esa persona no sabe cómo comportarse, que esa persona no sabe expresar el cariño, que esa persona se desarrolló en un ambiente familiar en donde las cosas eran así, en donde la manipulación era la norma general. Lo que decimos siempre, que muchas veces el hecho de haber convivido a lo mejor con un padre o una madre narcisista hace que uno adquiera esos hábitos de conseguir las cosas por medio de la manipulación, de no expresar las emociones, no expresar los sentimientos, de forma que cuando uno se hace adulto y convive dentro de esa relación, no es capaz de adaptarse, no es capaz de crear una relación sana. Pero a veces la otra persona de la pareja, que sí puede tener esas cualidades, que sí puede saber cómo tener ese tipo de relaciones, sí puede conseguir que esa persona se vaya transformando, que esa persona vaya cambiando con el diálogo, con las palabras, con el ejemplo, con todo ese tipo de convivencia diaria. Eso lo tiene que valorar uno mismo. Cuando uno está en una relación, uno tiene que valorar si realmente la relación va cambiando, se va transformando, o si uno está dándose cabezazos contra un muro. A veces, si estáis con un narcisista, os estáis dando cabezazos contra un muro porque el narcisista no va a cambiar. Cualquier esfuerzo que hagáis para transformar la situación, al final solo os va a perjudicar a vosotros, porque es igual que cuando golpeas con la cabeza contra una pared de piedra, que al final lo único que ocurre es que cada vez tienes una herida más grande, ¿no? En esto ocurre lo mismo. En otras ocasiones sí las personas van cambiando, pero bueno, yo creo que eso se diferencia bien rápidamente, ¿no? Porque en el momento que van pasando los meses y tú vas viendo que algo cambia o que nada cambia, ya se ve perfectamente que la situación es completamente distinta. Bueno, seguimos con las preguntas, porque ya sabéis que me pongo a hablar y... Óscar González Vélez, muy duro estar con esta dependencia emocional, es un apego sin sentido. Siempre decimos, en los casos de... bueno, tenemos un libro dedicado a la dependencia emocional. El primer problema de la dependencia emocional es reconocerla. Es darse cuenta de que uno realmente tiene dependencia, que no es amor, porque la dependencia, lo hemos dicho siempre, la dependencia no es amor. La dependencia es un tipo de relación tóxica que se establece con una persona en la que uno pone toda su vida en función de la otra persona.
Yo soy en función de lo que es la otra persona, yo me siento feliz en función de los sentimientos que tiene la otra persona, toda mi vida orbita en torno a la otra persona. Según la otra persona haga una cosa o haga otra, así me influye a mí, ¿no? Y lo primero y lo más difícil es reconocer que realmente se tiene dependencia emocional. Una vez que uno es consciente de que tiene esa dependencia, es cuando se puede poner a solucionarlo, es cuando puede buscar la manera de solucionar esa situación. Pero lo primero de todo es reconocerla. Antonia Achin, LM, Lord Apoe, debe estar interesante este libro por el tema de los suelos, igual que todos, por supuesto. Sí, yo creo que ha quedado un libro muy interesante. Es un libro que abarca muchos temas, ¿no? Porque claro, habla sobre el proceso de desarrollo, de alejamiento de esa persona, de reconstrucción de la vida, ¿no? Es un libro que no es tan monotemático como, por ejemplo, la dependencia emocional, sino que, bueno, hablamos de dependencia emocional, hablamos de las fases del duelo, hablamos de la reconstrucción de la persona, de la autoestima. María Fernández, buenos días. Alma Avilés Santibáñez, no comprendí que estuve rodeada de narcisistas desde mi infancia hasta que lograron destruir toda mi autoestima, empezando desde mi madre, que no siente amor por sus hijos, un padre que nos abandonó. Bueno, Alma, hay que... cada uno tenemos la vida que nos ha tocado, pero también tenemos el futuro que nosotros decidimos. Así que lo pasado... ya no cambia nada. Lo pasado ya está pasado. Tú eres como eres en este momento, pero lo que sí tú puedes cambiar, lo que sí puedes transformar es tu futuro empezando a trabajar ahora. No te lamentes por la leche derramada, no te lamentes por lo que ha ocurrido en la infancia, eso forma ya parte de tu historia, está ahí, está bien que lo recuerdes porque te puede ayudar en esa transformación, pero a partir de ahora depende de ti el que te pongas a trabajar, el que te pongas a fortalecer esa autoestima, el que empieces a crear unas relaciones sanas en torno a ti, el que busques una relación laboral que te resulte agradable, que busques amigos que te resulten agradables, todo eso sí que depende de ti. Así que ponte manos a la obra y sobre todo eso, ¿no? Lo que hemos vivido es una experiencia, pero no tiene que ser una carga, no tiene que ser un peso que llevemos en la espalda y que nos impida avanzar. Hay que liberarse de esas cosas, hay que aplicar un proceso de duelo a todas esas experiencias, mantenerlas en el recuerdo para que nos ayuden a no volver a caer en esas situaciones, pero sobre todo tratar de desarrollarnos como personas, desarrollar nuestra autoestima y desarrollar nuestro entorno. Alma Avilés y un esposo que me devaluó durante 28 años y al final me descartó de la manera más humillante que pudo, por eso siento que la vida me la destruyeron. Bueno, como te digo, eso es el pasado. Ahora tú tienes, Alma, tienes que partir a partir de ahora, tienes que salir de aquí en adelante. Tú, si eres una persona valiosa, que lo eres, si tienes mucho contenido dentro de ti, tienes muchas cosas que desarrollar, todas esas ilusiones que tenías, ponte en marcha. Crea nuevos amigos, yo te digo, se pueden crear nuevos amigos, puedes tener nuevas personas de confianza, puedes tener personas con las que relacionarte. No estoy hablando de que tengas una relación de pareja, eso ya son cosas que irán surgiendo. Ahora mismo tampoco te conviene, porque primero uno tiene que fortalecerse, tiene que recuperar su autoestima. Así que no hay que lamentarse, hay que recordar las experiencias que hemos tenido, esa experiencia que has tenido de haber tenido un esposo durante tantos años, seguramente caíste con ese esposo, llegaste a ese esposo después de todas las experiencias que habías tenido, pero ahora tienes toda tu experiencia y nos tienes a nosotros, a este canal, a las personas que hablamos aquí, que te estamos acompañando y que te estamos indicando el camino por el que tienes que seguir. Así que a partir de ahora tienes que ponerte en versión positiva, en versión de trabajar por ti misma, en versión de obtener, de disfrutar de la vida, de empezar a vivir bien la vida, a hacer esas cosas que te gustan y tienes que seguir adelante. Alma Avilés, ahora sé que yo no era esa persona total, tonta, malvada, hipócrita, fea, pero me dejaron muerta en vida. Bueno, lo que tienes que hacer es, a partir de ahora, comenzar esa nueva vida, empezar a fortalecerte, desarrollar esas cosas bonitas y bellas que tienes dentro de ti. Eso puedes hacerlo perfectamente, puedes acompañar a todas esas personas que yo te digo que pueden ser tus nuevos amigos. En el mundo en general, la mayoría de las personas son maravillosas.
Las personas que son tóxicas son un pequeño porcentaje de un 1, un 2, un 3%, un 5%, exagerando, ¿no? Pero quiere decir que de cada 100 personas, 95 personas son maravillosas, y esas son las con las que nos tenemos que relacionar, con las que tenemos que estar. Por supuesto, no estoy diciendo que eso no signifique que no vayas a tener problemas con otras personas, porque una persona puede ser maravillosa y puedes chocar con ella porque no coincidas en tus opiniones o lo que sea, eso no tiene nada que ver. Pero son personas que no tratan de manipularte y que no tratan de hacerte daño. Así que mucho ánimo y adelante. Lord Apoe, me ha gustado mucho cómo ha definido lo de perder el tiempo. Tendríamos que tener en cuenta desde que nos levantamos que será un día menos, no un día más. Paula, la disonancia hace que la dependencia emocional no cierre el ciclo. ¿Hasta qué punto es normal? Bueno, lo que ocurre es que la disonancia lo que nos impide es reconocer realmente que estamos dentro de esa dependencia emocional. La disonancia es ese choque que se produce entre una imagen que nosotros tenemos del narcisista maravillosa, de un hombre cariñoso, de un hombre afectuoso, de un hombre preocupado, de un hombre que te ama, que te quiere, esa imagen que se crea en los primeros momentos cuando se produce el enamoramiento narcisista, se genera ese tipo de imagen que queda impregnada, que queda metida en la mente de la persona, y por eso cuando no se dan esas conductas, cuando el narcisista empieza a manipular, cuando el narcisista empieza a abusar, la persona que tiene esa imagen trata de cuadrar esa imagen con las experiencias, entonces lo que hace es que justifica lo que está ocurriendo, cree que eso que está ocurriendo es una situación anómala, que eso normalmente no se produce, cree que el narcisista sigue siendo una buena persona, pero que por circunstancias, como puede ser problemas laborales, problemas económicos, como atribuírselo a un determinado carácter que tiene esa persona, muchas veces culparse a sí misma de que no está actuando correctamente. Todo eso no son más que disculpas para resolver esa incongruencia, esa contradicción que existe entre la imagen que nos hemos creado y la realidad del abuso del narcisista. Eso es lo que conocemos como disonancia cognitiva, que la mente, como no puede vivir en esa permanente contradicción, lo que hace es resolverla pues tratando eso de justificar las situaciones, de sentirse uno culpable, de uno atacarse a sí mismo, decir es que yo no estoy a la altura, es que yo no soy lo que esta persona esperaba. Realmente todo esto empieza a resolverse en el momento en que uno se da cuenta de que el abusador es un abusador y que no la ama y que realmente ella lo que tiene es una dependencia emocional. Como hemos dicho anteriormente y como decimos siempre, la dependencia emocional no es amor. La dependencia, por ejemplo, no podemos decir que un drogadicto tenga amor por la droga, que un narcisista, que un drogadicto cuando ya está en las fases graves de la drogadicción, que quiera la droga. Lo que ocurre es que depende de ella, es que no puede vivirse en esa droga. El drogadicto sabe que le hace daño, sabe que cada vez que se inyecta después pasa una situación muy, muy complicada, pero sigue haciéndolo porque tiene una dependencia y no puede vivir sin ella. Exactamente lo mismo le ocurre a la persona que tiene dependencia emocional, que llega un momento en que ya se da cuenta de que la relación con esa persona le hace daño, pero como cree que su mente en el fondo cree que existe algo, cree que existe un vínculo entre ellos, permanece esa dependencia, se mantiene esa relación y la persona sufre y sufre y sufre. Todo esto empieza a darse vuelta cuando la persona es consciente de esa dependencia emocional, cuando es consciente de ese abuso que se está produciendo, cuando se va dando cuenta de que la situación no cambia y que va a ser así permanentemente, es cuando la persona dice esto hay que cambiarlo, esto no puede seguir así, yo me estoy muriendo, estoy quemando mi vida, estoy gastando todas mis energías, esto tengo que darle vuelta. En ese momento, a veces ayudado por otra persona, a veces con la energía que a uno le queda dentro, a veces ayudado por un terapeuta. Se pueden dar muchas circunstancias, la persona decide reconstruir su vida, la persona decide dar un giro de 180 grados y caminar en otra dirección. Entonces ahí es cuando se producen los alejamientos del narcisista o de la persona tóxica o de la persona con la que se tiene esa dependencia. Mónica Guerrero, doctor, ahora mi ex dice que lo van a operar de una rodilla y quiere que salga yo de la casa y que mis hijos le cuiden durante su recuperación. Obvio que si acepto ya no se irá, solo me quiere sacar. Pues Mónica, simplemente dile que no.
O sea, él, de acuerdo, lo van a operar de la rodilla, pero supongo que en algún sitio se estará alojando, pues que se quede donde está. Si lo tienes tan claro de que lo único que quiere es sacarte de tu casa y quedarse él, dile que no, simplemente. Que acuda a los tribunales, que vaya a juicio, que haga lo que quiera, pero dile que no. Si parece que lo tienes muy claro, entonces yo creo que aparte es típico de los narcisistas, a ver si habría que saber si esa operación de rodilla es cierta o no es cierta, porque muchas veces inventan cualquier cosa, resulta que después la van posponiendo según él la operación y nunca lo operan y resulta que nunca tenía ningún problema en la rodilla. Así que si tú crees que debes continuar en la situación en la que estás y que él tiene que arreglárselas, pues actúa de esa manera. Zulema Yudice, un abrazo enorme desde Argentina. Escucharlo en momentos de mucho dolor, aprendí muchísimo. Fue una herramienta valiosa para sacarme la venda de los ojos, pese que estoy luchando con perdonarme. Bueno, pero Zulema, perdonarte, ¿por qué? O sea, realmente no tienes tú que perdonarte nada. O sea, si tú has sufrido un acoso, si tú has sufrido un abuso por parte de esa persona, realmente no tienes que perdonarte de nada, ni siquiera de haber estado con él, ni siquiera de haberte equivocado, porque el narcisista te engaña realmente. O sea, no es que tú hayas hecho nada mal, sino que él ha sido capaz de envolverte con sus estrategias de manipulación. Siempre hay que entender que el narcisista es un experto en el engaño, el narcisista es un experto en conseguir transformar una mentira en una verdad. Entonces todo eso hay que siempre tenerlo en cuenta y no tratar de culpabilizarnos nosotros de esa situación, sino que el culpable es el narcisista, no eres tú. Por lo tanto, tú no tienes nada que perdonarte, tú lo que tienes es que ponerte en valor, tienes que reafirmarte, tienes que empoderarte, tienes que ganar autoestima, tienes que sentirte feliz de cómo eres y de ti misma. Y eso parte por no pensar que te tienes que perdonar, por no pensar que eres culpable de nada, por eliminar todo sentimiento de culpa y pensar eso, que has estado al lado de una persona maligna, de una persona que te ha hecho daño y que tú lo que tienes es que tratar de sanar de esas heridas. Eso es lo importante. Mónica Guerrero, estoy segura que es otra de sus tácticas de manipulación para regresar. Pues Mónica, lo tienes muy claro, adelante. Jorge Fabián Flore Caballero, hace 34 años que estoy en matrimonio y hace 5 me di cuenta de que mi esposa es narcisista y lo tengo asumido, pero no sé qué hacer. Te digo lo de siempre, no importa los años que estés con una persona, si tú te das cuenta, hace 5 años ya que te has dado cuenta, hace 5 años que te has dado cuenta, supongo que no eres feliz en esa relación, que esa relación no te conduce a nada, aunque hayan pasado 34 años, lo que tienes que pensar, lo que hablábamos antes, ¿cuántos días te quedan por delante para disfrutar de la vida? ¿Qué tiempo te queda? No sé, la pregunta es, ¿quieres seguir lo que te queda de vida con esa persona o no quieres seguir? Esa es la respuesta que tienes que tener. Si tú crees que no, que tú tienes muchos proyectos, que tienes cosas que quieres realizar, que quieres llevar a cabo, por supuesto, tienes que terminar la relación, planificarlo bien y terminarla. Yo creo que una persona que está en una relación que no le satisface, que no le hace feliz, bueno, yo creo que tiene que terminar esa relación y buscar la felicidad por otro camino, por otra vía, ¿no? Creo yo. Jorge Fabián Paula, gracias. Ellen 89, Mónica, cambia la chapa de la puerta y no lo dejes entrar, deja que lo cuide la madre, la abuela o el perico, el gato, pero no lo dejes entrar y que no cuente con sus hijos. Bueno, mi opinión. Estoy totalmente de acuerdo con Ellen 89, yo creo que es el mejor consejo. Si tú has decidido que no quieres continuar una relación con esa persona, si legalmente la casa te corresponde a ti, bien por una decisión judicial o bien porque habéis llegado previamente a un acuerdo y por esa razón él está viviendo en otro sitio, pues nada, tú tienes que hacer valer tus derechos y tienes que mantenerte en donde estás. ¿Que él tiene un problema en la rodilla? Que lo solucione. Si no, no haberse portado mal anteriormente, no haber abusado de ti anteriormente, no haberse aprovechado de la familia de esa manera. Si él está en esa situación es porque él se lo ha buscado. Así que no lo dejes entrar, no aceptes que te vuelva a humillar de nuevo, no aceptes que vuelva a abusar de ti de nuevo. Mónica dice, sí, ya lo pensé y también ya le puse una orden de restricción. Bueno, vamos a pasar al tema de hoy. Como decíamos, son 10 preguntas que siempre uno se ha hecho acerca del narcisista.
Bueno, una de las preguntas, ya siempre hemos hecho, no voy a hacer ninguna introducción respecto a lo que significa ser narcisista, porque ya es un tema que hemos hablado muchísimas veces. La primera pregunta que uno se suele hacer es si es cierto que los narcisistas no tienen empatía, o si es cierto que tienen una especie de empatía negativa, de empatía oscura, de empatía instrumental. El tema de la empatía y el narcisista es un tema que se repite constantemente, porque el narcisista, cuando llega la primera fase de enamoramiento, el narcisista es una persona muy próxima, muy cariñosa, da la impresión de tener una empatía enorme, da la impresión de que es una persona que te comprende perfectamente, da la impresión de que es una persona que sabe leer en tu interior, que comparte todas tus cosas, que todo lo que tú dices él está de acuerdo contigo. Todo eso no es más que una estrategia de manipulación. El narcisista es una persona que sabe manejar lo que llamamos empatía instrumental o empatía oscura. La empatía instrumental o empatía oscura quiere decir que el narcisista aprende a ser empático. Aprende a ser empático no porque le salga del corazón, sino que se fija cómo actúan los empáticos y él actúa de la misma manera. Si un empático se preocupa por cómo te sientes, porque el empático primero se informa de qué es lo que sientes, te pregunta, quiere saber, tiene preocupación por la otra persona y después comparte esa preocupación, hace como que siente, o sea, el empático siente esa preocupación, comparte sus problemas contigo. El narcisista actúa de la misma manera. Primero recibe información de ti sobre tu situación y después te hace creer, te hace ver que él siente todo eso, que él comparte todo eso, incluso muchas veces se inventa historias diciendo que él ha tenido experiencias muy similares, que eso le hace comprenderte muy bien. La mayoría de las veces todo eso es mentira y no son más que trucos, son maniobras para que te aproximes a él, para que bajes tus barreras, para que tú te sientas en confianza, para que te sientas una persona segura a su lado y de esa forma él poder ir descubriendo todos tus puntos débiles, todos tus secretos, todas esas cosas que tú ocultas y que no le muestras a la mayoría de la gente, todo ese mundo interior que solo reservas para las personas muy íntimas. Ahí es a donde el narcisista quiere llegar para después poder manipularte, para poder manejarte a su gusto, para poder hacerte daño cuando quiera, para poder después incluso propagar por ahí rumores respecto a cosas que son secretos tuyos que tú no le has contado a nadie, pero que sí por debilidad, por ese ambiente de confianza le has contado a él, ¿no? La segunda pregunta que suele surgir respecto a, bueno, yo he puesto este orden, podría ser cualquier otro orden, ¿no? La segunda pregunta que yo he puesto como preguntas que las personas tienen respecto al narcisista es si la primera estrategia que emplea un narcisista es el bombardeo amoroso. Bombardeo amoroso, el enamoramiento narcisista, pues normalmente sí, o sea, porque llamamos enamoramiento o llamamos bombardeo amoroso no solo a una aproximación, no solo a un acercamiento hacia una persona del otro sexo o del mismo sexo con fines amorosos, ¿no? Sino cualquier tipo de aproximación que hace el narcisista. Por ejemplo, en una relación laboral con una persona del mismo sexo con la que no quieres ser pareja, también existe ese bombardeo amoroso. De alguna manera, ¿no? Es una figura literaria, por así decirlo, ¿no? Es una forma de hablar. ¿Por qué? Porque esa persona se aproxima al otro, se le ofrece como amigo, le ofrece la confianza de la misma manera, crea ese ambiente de confianza, crea ese ambiente de empatía instrumental que hablábamos antes, de esa empatía oscura con la otra persona, de forma que el compañero de trabajo empieza a abrirse, le cuenta sus secretitos en la empresa, le cuenta lo que hace, le cuenta sus opiniones sobre este jefe, sobre el otro jefe, le cuenta cómo está haciendo los proyectos, le cuenta las ideas que tiene, las ideas de mejora que podrían ser, y rápidamente el narcisista va recopilando toda esa información, tanto en el bombardeo amoroso con una posible pareja, como con un posible compañero de trabajo, como con un posible amigo del grupo social, con cualquier persona. Siempre sigue la misma táctica, que es dar confianza, aparentar mucha empatía, aparentar proximidad, aparentar lo que se conoce como almagemelismo, como yo soy tu alma gemela, tú y yo nos parecemos, tú y yo somos iguales. ¿Por qué? Porque cuando tú te encuentras con alguien que es parecido a ti, cuando tú te encuentras con alguien con quien es como si estuvieras hablando contigo mismo, tú te abres, estás en un ambiente de confianza,
ves a una persona que se parece a ti, no tienes dudas respecto a esa persona y eso hace que uno se abra, que uno se desproteja, que uno revele todos sus secretos. Y esto ocurre igual con cualquier tipo de relación que tenga el narcisista. Siempre actúa de la misma manera y es lo que llamamos el enamoramiento o bombardeo amoroso. Y esta suele ser la primera fase que tiene el narcisista cuando se aproxima a cualquier víctima de cualquier ámbito. Es crear esa situación de confianza para que la otra persona se abra, para poder aproximarse a ella, también para generar esa dependencia emocional que va después a actuar y que va a impedir que la víctima se aleje. Crean esos vínculos, esos compromisos tan fuertes que después resultan tan difíciles de romper, que hacen que las víctimas permanezcan ligadas al narcisista durante 20, 30, 40 o 50 años. En siguiente lugar, ¿cómo es la seducción de los narcisistas? Pues esto es profundizar en lo que hablábamos anteriormente. El narcisista se acerca a la persona, el narcisista empieza a observar, lo primero que hace es observar a esa persona, pregunta mucho, cuando llega quiere saberlo todo, quiere conocer de ti, qué gustos tienes, uno se siente muy halagado porque de repente se encuentra con una persona que está tan preocupado de uno mismo, que solo quiere saber de ti, que quiere saber. Y entonces, claro, uno dice, esta persona no tiene absolutamente nada de egoísmo, no tiene nada, porque no habla de sí, solo quiere saber de ti, solo se preocupa por ti y qué gustos tienes y esto tal, y va haciendo pruebas y qué tal si vamos a este cine y qué tal si hacemos este deporte y qué tal, y lo que trata es de ir recopilando información, pero a la vez esa sensación de preocupación por la otra persona, esa sensación de preocupación por ti, esa empatía que va surgiendo de cada vez que tú le dices que sí a algo, él también lo comparte, ese alma gemelismo del que hablamos, todo eso forma parte de ese proceso de seducción, que es lo que va generando esa dependencia emocional, que es lo que va generando que la persona se abra sin ninguna prevención, sin ninguna preocupación a esta otra persona, que realmente lo que quiere es recopilar información para después poder atacarte, para después poder hacerte daño, para después pasar a la siguiente fase, que es la de destrucción, la de desvalorización. En cuarto lugar, ¿por qué las personas caen en las redes tan fácilmente, en las redes de un narcisista? ¿Por qué las personas sucumben? Después incluso muchas personas se sienten culpables de haber caído en esa trampa. Claro, cuando uno ya se da cuenta de todo lo que había detrás, cuando uno ve que todo era un burdo engaño, cuando uno se da cuenta de que era una manipulación, se da cuenta de la verdadera cara del narcisista, uno tiende a pensar que es culpa de uno mismo, que uno ha sido ciego, que uno ha sido tonto, que uno no ha estado atento a lo que estaba ocurriendo, que había señales que uno no ha visto, que cómo es posible que otras personas no hayan caído en esa trampa, no hayan caído en ese lazo que ha tendido el narcisista y uno sí haya caído. Entonces, uno no entiende realmente cómo es el proceso de seducción del narcisista, uno no comprende realmente esa manipulación. Esto es algo así a cómo funcionan las estafas que hacen los estafadores profesionales. La verdad es que nos presentan todo tan bien, buscan tantos elementos externos, porque el narcisista no solo llega y viene y habla contigo directamente y te plantea, no, sino que él primero se relaciona con otras personas, primero crea una imagen, todas las personas hablan bien del narcisista, dicen maravillas de él llega con una apariencia muy simpática, muy agradable, él o ella, con una apariencia simpática, agradable, todo el mundo dice buenas palabras de esa persona, de forma que eso nos está predisponiendo a bajar nuestra guardia. Claro, si todo el mundo habla bien del narcisista, ¿cómo va a ser una mala persona? Si todo el mundo lo ve como un buen trabajador, una persona de una situación económica aceptable o tirando a buena, suele ser una persona que cuida de sí mismo, una persona con cierta elegancia, aparenta cierta seguridad, o sea, va inspirando confianza a cualquier persona que le encuentra. Como digo, es exactamente igual que actúan los estafadores profesionales cuando quieren hacer, por ejemplo, una estafa económica y primero
llegan haciendo alarde de dinero, haciendo alarde de seguridad económica, haciendo alarde de que están muy bien relacionados con este banquero y con el otro, y lo que están haciendo es creando un clima de confianza para que la víctima vaya cayendo poco a poco en sus redes sin que se dé cuenta. El narcisista actúa exactamente de la misma manera. Primero crea un clima de confianza, no solo contigo, sino con todas las personas, de forma que crea un ambiente en el que tú dices, no puede ser que todo el mundo esté equivocado, no puede ser que todo el mundo piense que esta persona es maravillosa y yo sea el único que piense que no lo es, ¿no? De forma que se crea ese ambiente en el que la víctima va entrando, es un ambiente dulce, un ambiente de... A veces lo que ocurre es eso, que uno le da la impresión de que es demasiado, de que son tantas cosas buenas, son tantas cosas maravillosas las que uno ve, que claro, ¿cómo uno no va a caer? Imagínate que eres una persona golosa y que entras en una pastelería, pasteles por un lado de nata, de caramelo, de no sé qué, y a ti el dulce te encanta, pues lógicamente si entras en una pastelería para ti será como que has llegado al cielo. Pues lo mismo le ocurre a la víctima que cae en las garras de un narcisista, que piensa que ha encontrado a la persona de su vida, que piensa que ha encontrado una persona maravillosa, una persona que le comprende al 100%, una persona que le aprecia, que le valora, que le estima. Claro, después vendrá el reconocimiento de que todo eso no ha sido más que un engaño, pero claro, eso va a venir mucho más tarde. En quinto lugar, una pregunta que se hace mucha gente es ¿qué es la técnica de luz de gas? Es una técnica que a veces es un poco intrincada en sí la técnica, ¿no? Porque es un poco... la técnica de luz de gas, que tantas personas, el gaslighting, por decirlo con la palabra sajona, la palabra inglesa, significa hacerte dudar de tus propios sentidos, de tu propia razón, de tu propia conciencia, de tu propia visión de las cosas, de lo que tú estás constatando. Esto de luz de gas viene de una película que se titulaba Luz de gas, en donde para volver loca a una persona se hacía que la luz de gas vibrara, se apagara, se encendiera por medio de unos trucos, ¿no? La persona empezaba a comentar a su pareja, oye, ¿te ves la luz, lo que está pasando con la luz que se apaga y se enciende? Y la persona que lo provocaba decía, no, si no está pasando nada con la luz. Pero ¿cómo que no? Pero si no lo estás viendo. Y el otro decía, no, pero si no está pasando nada. Entonces, todo eso era como para hacer ver a esa persona, hacerle creer a esa persona que realmente estaba loca, que realmente su visión, sus sentidos la estaban engañando. Al final lo que se trataba era una persona que era perversa, un psicópata. Lo que trataba era de conducir a esa persona a la locura para al final quedarse con su fortuna y con su riqueza, ¿no? En la película. En Luz de gas lo que ocurre es eso, que el narcisista, a pesar de que uno está viendo algo, imagínate por ejemplo que el narcisista tiene una relación con otra persona, te está siendo infiel. Y tú estás teniendo pruebas claras de que es infiel porque te lo comentan tus amigos, porque en una ocasión te lo has encontrado por ahí con esa persona, y el narcisista lo niega todo y te dice, no, pero es que tú ves fantasmas donde no los hay, es que tú te estás engañando. Y le dices tú, pero si yo te vi tal día, no, si yo no estaba allí, ¿cómo me vas a ver a mí si yo estaba con otro amigo en no sé dónde? Pero claro, tú lo has visto y llega un momento en que te hacen dudar y tú, como tienes muchas veces esa dependencia emocional, llegas incluso a desconfiar de ti mismo y llegas a sentirte culpable y a sentirte mal, sentirte que realmente puede ser que estés loco, que estés viendo cosas donde no existen, porque tú lo has visto, pero él te está diciendo que no y finalmente le crees. Eso es lo que se llama luz de gas, es una técnica manipulatoria que es terrible, que destruye las mentes de las personas, que puede llevar a la locura a cualquier persona y que los narcisistas la utilizan con bastante frecuencia. En séptimo lugar, la relación con un narcisista, el trato con un narcisista, se puede llegar a considerar que es un acoso moral, se puede llegar a considerar que es algo tan grave como que vulneren tu propia persona, y la verdad es que sí. La verdad es que muchas veces las personas banalizan las relaciones con los narcisistas, justifican las relaciones con los narcisistas, piensan que son fruto de la situación, de las circunstancias, pero realmente es un ataque terrible contra la persona en la que lo que se busca es destruir la autoestima y, como siempre insistimos, la autoestima es la columna vertebral de la persona.
es la columna vertebral de la personalidad, de tu desarrollo. Si a ti te destruyen la autoestima, te están destruyendo como persona. Tú físicamente, tu cuerpo sigue estando ahí presente, pero tu mente ya no está, porque tu mente ha sido destruida, ha sido todo lo que tú crees, todo lo que tú confías, se pierde. Bueno, ¿qué voy a decir yo aquí que sabéis de sobra lo que es esa destrucción de la autoestima? Porque la mayoría o todas las víctimas de los narcisistas la han sufrido, ¿no? Entonces, muchas veces no hay que banalizar ese daño que provocan, hay que darse cuenta de que es un daño terrible, es una destrucción total y absoluta de las personas. Por eso, cuando se está en una relación narcisista, porque hay veces que uno se confunde, que son simples síntomas, porque son pequeñas manipulaciones, pero no, aquí estamos hablando de una cosa muy seria. Estamos hablando cuando uno tiene una relación con una persona que lo está destruyendo como persona, lo que tiene es que alejarse, no puede continuar ni un minuto más en esa relación. Tiene que ver la manera, bueno, no estoy diciendo que se haga a lo loco, pero uno tiene que empezar en ese momento, en el momento en que se da cuenta, tiene que empezar a plantearse que tiene que dar una vuelta a su situación, que tiene que orientarse de otra manera, de cambiar su vida, buscar la manera de salir de esa situación y terminar con esa relación. Bueno, vamos a dejarlo aquí, no sé cuántos puntos llevamos, pero es que son las 7:26. Si queréis el viernes que tenemos debate, podemos seguir con los puntos que nos quedan, que son bastantes, y podemos seguir matizando estos aspectos, estas preguntas que se tienen normalmente para ir profundizando en estas cosas. Voy a contestar alguna pregunta más porque ya son 26, nos quedan 4 minutos. Ellen89, sí, ya lo pensé y también ya le puse orden de restricción. Lidia Hernández García, tengo vecinos narcisista y tengo contacto cero. Vecinos narcisistas y tengo contacto cero y vive en el mismo edificio. En estos casos, bueno, también la piedra gris puede servirte, Lidia, en esas circunstancias. Tania Sánchez, hola. CC, un narcisista es un psicópata. Bueno, no todos los narcisistas son psicópatas, pero sí todos los psicópatas son narcisistas. Normalmente el narcisista normal, que es narcisista por su origen de niño, que ha desarrollado el narcisismo, normalmente no son psicópatas. Ahora, los psicópatas sí todos son narcisistas por esa superioridad que tienen, por esa frialdad emocional que les caracteriza. Eso hace que tengan conductas narcisistas, que se sientan superiores a los demás y que actúen de una forma narcisista. Luis Delgado, buenas noches, saludos, don Vicente desde Costa Rica. Liz, saludos doctor. Liz, yo salí de una relación con un narcisista, es muy duro salir de ahí, pero no es imposible, fuerza a todos. Por supuesto que se puede salir, hay que ponerse a ello, hay que luchar con todas las armas posibles para alejarse de ello. Son lo peor de este mundo, los narcisistas, ellos solo quieren ver sufrir a los demás, disfrutan del dolor de las personas, es exactamente lo que estábamos hablando. Bueno, aprovechar un último segundo para recordaros, tenemos aquí, como estáis viendo, tenemos el libro Cómo le explico al corazón, que como os decimos es un libro que acaba de salir. Tenemos el formato en tapa blanda desde ayer, el formato digital desde el lunes. Trata sobre cómo alejarse del narcisista, cómo reconstruir tu vida después del narcisista. Sería el libro que va a continuación en orden cronológico del contacto cero. Primero se aplica el contacto cero, después una vez que te has alejado del narcisista tienes que reconstruir tu vida. Explicamos en el libro qué es la dependencia emocional, explicamos en el libro qué es el proceso de duelo, cómo reconstruir tu vida después, cómo crear tus redes sociales, cómo tratar de solucionar los problemas económicos que surgen, cuáles son los pasos que tenemos que ir dando, cómo mejorar y recuperar tu autoestima. Aparte de eso, recordad que tenemos también el contacto cero, que es la técnica para poder alejarse del narcisista, la piedra gris, cuando tenemos una relación con un narcisista esporádica, por ejemplo, como contaban aquí ahora mismo de unos vecinos del piso o del edificio, nos contaba Lidia Hernández, ahí puede aplicar la piedra gris. Tenemos la madre narcisista, un tema tan importante que afecta tanto a las personas que están en el interior de la familia. La dependencia emocional, las personas que sufren dependencia emocional les cuesta salir de esa situación porque les cuesta reconocer realmente que no es amor lo que sienten, sino que es dependencia, que es un tipo de vínculo tóxico que han creado con otra persona.
y cómo reconocer a un narcisista, en donde explicamos el origen del narcisismo, explicamos esas diferencias entre psicopatía y narcisismo y sociopatía, el origen de cada una, cómo identificar a un narcisista, los síntomas que tienen. Y bueno, eso es más o menos lo que tenemos, ya son las 7:30. Siento no haber podido terminar el tema, pero podemos seguir el viernes, que nos toca el debate, podemos seguir hablando de ello, así que muchas gracias a todos, espero que tengáis el resto de la semana de mucho provecho. Ya sabéis, recordad, tenemos un tiempo limitado, tenemos que aprovecharlo al máximo, tenemos que, si estamos en situaciones en las que no somos felices, en las que no nos encontramos bien, tenemos que pegar un giro en nuestra vida, tenemos que plantearnos hacer primero esa introspección de conocernos a nosotros mismos, de saber qué es lo que realmente queremos, en qué dirección queremos ir, y después hay que hacerlo. No hay que quedarse solamente en las ideas, no hay que quedarse solamente en los proyectos, sino que caminar y hacer realidad eso que pensamos y eso que queremos. Bueno, muchas gracias a todos. El viernes a las 6:30 de la mañana estaremos aquí. Tengo previsto para la semana próxima, yo creo, hacer una presentación del libro oficial, coger un directo y realizar la presentación en ese directo del libro en cuanto nos llegue de la editorial. Y también vamos a hacer un directo por la noche para presentarlo, así que aquellas personas que sois de Europa, si queréis, el directo será como a las 8 de la tarde, sí, yo creo que 8 de la tarde o 8 o 9, yo creo que va a ser el viernes de la semana próxima. Así que bueno, muchas gracias a todos y mañana, el viernes, continuamos a las 6:30 de la mañana hasta el viernes.